El origen de la Biblia, ese libro tan especial y tan espectacular que nosotros llamamos Palabra de Dios, y sobre el cual la porción que leímos hace un rato, ¿verdad? Y que se está proyectando en la pantalla, ese rey, cuando escuchó la ley de Dios, escuchó la palabra de Dios, su corazón fue compungido, rasgó sus vestiduras y se humilló ante la presencia del Señor. Era un día común y corriente del año 1947. Habían unos pastores cerca del Mar Muerto o el Mar Negro. Entonces, unos pastores de ovejas, habían pastores de ovejas y pastores de cabras, porque sepa que hay pastores de ovejas y hay pastores de cabras. Así que se pastorean ovejas y se pastorean cabras también. Entonces, estaban estos pastores reunidos ahí cerca del Mar Muerto, pastoreando sus ovejas y cabras también. Pero a uno de los pastores se le escapó una ovejita. Estoy hablando de un hecho de la vida real, ¿sabe? Esto es historia lo que le estoy diciendo. Esto ocurrió en el 1947. Entonces, cuando se le escapó una ovejita a uno de los pastores, el pastor se preocupó y le dijo a los otros pastores que estaban en el área: mira, se me escapó una oveja, ayúdenme a encontrarla, porque en ese lugar, cerca del Mar Muerto, hay zonas que es una zona bien rocosa y es árida, y es difícil cuando algo se pierde, pues, si es una oveja pequeña, pues se puede esconder fácilmente. Entonces, todos los pastores se pusieron mano a la obra para encontrar la ovejita del compañero. Y en esa búsqueda, de momento, vieron una cueva en un peñasco, una cueva que ellos nunca habían visto. Parece que la ovejita se había ido cerca de la cueva. Entonces los pastores entraron a esa cueva buscando la oveja, pensando que la oveja estaba ahí. ¿Y sabe qué sucedió cuando esos pastores entraron a esa cueva? Se dio el descubrimiento arqueológico más grande de la época moderna. Esos pastores, cuando entraron a esa cueva, fue en el 1947. Cuando entraron a esa cueva, encontraron muchas vasijas de barro. Vasijas de barro en esta cueva. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Quién las puso? Y cuando buscaron dentro de las vasijas, habían unos rollos. Encontraron más de 950 rollos. ¿Y qué eran esos rollos? La palabra de Dios. Y eran unos rollos de la Biblia, especialmente de todos los libros del Antiguo Testamento y algunos de los libros del Nuevo, que tenían 1000 años de antigüedad antes de Cristo. Hasta ese momento, del 1947, le estoy hablando de la mitad del siglo XX, ninguna Biblia, escúchenme bien, ninguna Biblia hasta ese momento que había sido traducida había utilizado unos rollos más antiguos que esos. Porque ni siquiera la versión Reina Valera, que es la más que nosotros utilizamos, la Reina Valera fue traducida con unos rollos tan antiguos como esos. Así que, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Ocurre una revolución en la traducción de la palabra de Dios, porque nunca habían encontrado unos rollos tan antiguos como esos. Por lo tanto, de ahí en adelante comienzan a aparecer una serie de traducciones nuevas de la Biblia, que son traducciones modernas, que están tomando como base aquellos rollos que se encontraron en el Mar Muerto en el 1947 y que son más antiguos que los que habían. Por lo tanto, la palabra que nosotros tenemos al día de hoy de esas traducciones modernas van a la traducción o al mensaje más original posible de lo que Dios quiso decir en aquel momento. ¿Quiénes guardaron esos rollos que estuvieron por miles de años ahí? Fue un grupo llamado los esenios. Los esenios era un grupo de levitas que 1000 años antes de Cristo, esos levitas eran tan celosos de Jehová y eran tan celosos de la ley que ellos se apartaron
del resto del pueblo de Israel. Ellos se apartaron y se fueron a vivir en una comunidad aparte del resto de Israel. Se llamaban los esenios. Ellos tenían sus propias costumbres, ellos eran bien celosos de la ley, ellos eran bien celosos del Señor, ellos se guardaban, se cuidaban y trataban de no contaminarse. Y ese grupo que vivía aparte, los esenios, fueron los que se encargaron de preservar todos esos manuscritos antiguos que fueron encontrados en el 1947. Y mire qué paralelismo hay aquí. Esto no se le parece un poco a un hombre en el Antiguo Testamento que estaba caminando y buscando algo y de momento vio algo que estaba ardiendo y no se consumía. Moisés buscando, de momento vio una zarza en el desierto que no se consumía. Y estos pastores, buscando esta ovejita, se encontraron con algo extraordinario, unos rollos tremendos, antiguos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando usted va a traducir algo, recuerde que la Biblia que nosotros leemos es una traducción. ¿Qué es una traducción? Una interpretación. Bastante fiel, bastante fidedigna, pero sigue siendo una interpretación. Cuando usted va a interpretar algo, usted trata de ir al original, no a la copia de la copia de la copia de la copia. Porque si tú vas a la copia de la copia de la copia de la copia, tal vez yo hice una copia de una carta, Ángel Luis cogió esa carta que yo copié, él hizo su propia copia y de ahí se la pasó a Marisa, y Marisa hizo otra copia. Pero en ese proceso de yo copiar y él copiar de mi copia, y Marisa copió de la copia de Ángel Luis, en ese proceso de estar copiando y copiando, siempre se va a escapar algo o se añade algo. Por eso en ese proceso de traducción es tan importante tratar de ir no a la copia de la copia, sino al ir al original posible, para tratar de evitar la cantidad mayor de errores. Aunque la Biblia no tiene errores, pero sí en el proceso de estar copiando hubo caracteres o hubo algunas anotaciones que los escribas añadían para resaltar algo, y eso pues podría traer alguna variación. Para darle un ejemplo, usted busca una Biblia moderna, por darle un ejemplo clásico, la traducción Nueva Versión Internacional. Usted la busca y usted va a ver que hay ciertos versos que no aparecen en ella y aparecen en otra versión, por ejemplo Reina Valera. Y la gente dice, herejía, herejía. Le están quitando versos a la palabra de Dios. Mira, la Nueva Versión Internacional quitó textos a la Reina Valera. Eso es una herejía. No. La misma traducción te dice que esos versos no lo añaden como versiones anteriores, porque en esos manuscritos más antiguos no aparecen esos versos. Se añadieron después, ¿verdad? Y no es que esos versos no sean palabra de Dios, es que esa traducción en específico, ellos utilizaron como base los manuscritos de Qumran, que fueron los más antiguos, y como ahí no aparecen unos versos, pues ellos no los ponen, porque ellos quieren ser lo más fiel posible a esos manuscritos. Así que la Biblia, le estoy trayendo esto, amado, para que entendamos que la Biblia ha pasado por todo un proceso histórico a través del tiempo. ¿Y sabe cuál es el milagro poderoso de esto? Cómo Dios ha utilizado una gran cantidad de personas, desde reyes, esclavos, gente que eran pescadores, gente que era ganadera, gente que eran pastores de ovejas. Dios ha utilizado una serie de personajes a través del tiempo para escribir su palabra, y ninguno de ellos se contradice, sino que todos están hablando fielmente la palabra de Dios. De hecho, la Biblia, cuando usted la abre desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un personaje central, y ese personaje se llama Jesús. Ya desde el Génesis tú estás viendo a Cristo, y a través de toda la Biblia estás viendo a Cristo. Llegas a Apocalipsis y estás viendo a Cristo. Allá en el Génesis ves a Cristo reflejado en esa promesa o ese pacto o la sentencia.
Cuando Dios le dice a la mujer, mira mujer, tú vas a pisar la cabeza de la serpiente, pero sabes que la serpiente te va a morder en el tobillo. Y desde ahí nos está hablando de una descendencia de esa mujer que un día, aleluya, esa descendencia iba a llegar al día y iba a aplastar la cabeza de Satanás. Porque Satanás, hasta la época de Cristo, Satanás tenía el imperio, el dominio, las llaves de la muerte. Tenía el imperio, el dominio, aleluya, de las tinieblas. Y Cristo en la cruz del Calvario le quitó las llaves al Hades, le quitó las llaves a la muerte. Y Cristo dijo, aleluya, hasta aquí llegaste muerte, porque yo tengo vida por mí mismo. Y Cristo vence la muerte y resucita el tercer día. Así que Cristo en la cruz del Calvario aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Cómo la serpiente muerde a la mujer en el calcañar? Porque Cristo murió. Cristo tuvo que dar su vida. Así que desde Génesis estamos viendo a Cristo. Y usted sigue leyendo la Biblia y sigue viendo la persona central de Cristo. Y obviamente cuando llega el Apocalipsis, ve a Juan que está frente al trono de Dios, aleluya, y ve de momento un cordero que está en medio del trono. Y de momento se da vuelta y en vez del cordero ve al Hijo del Hombre ahí de pie. Y dice que sus ojos brillan como llama de fuego. Su rostro brilla más que el sol. Tiene sus pies como bronce bruñido. Y ve un personaje glorioso, un personaje extraordinario. Y Juan, que ya había conocido a Cristo en su ministerio, Juan reconoce que ese mismo que está frente a él es el Cristo glorioso, pero está ahora en un cuerpo glorificado. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Así que la Biblia consistentemente nos da la palabra de Dios y el personaje central, que es Cristo. Entonces, la Biblia es una biblioteca. La palabra Biblia viene de biblios, que es un compendio de libros. ¿Cuántos libros son? A partir de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clava sus 90 y pico de tesis allá en Gutenberg, Martín Lutero, cuando es inspirado por el Espíritu Santo, Martín Lutero era un monje católico, un monje de la Iglesia Católica, que leyendo la Biblia se encuentra en el libro de Romanos cuando dice, el justo vivirá por la fe. Y ahí el Espíritu Santo le habla y le ministra, y el Espíritu Santo le dice, mira, todas estas costumbres, todos estos rituales que hace tu iglesia, todos estos sacrificios, todas estas prácticas, aleluya, están en contra de mi palabra, porque la salvación es por fe, la salvación no es por obra. Tú no tienes que caminar de rodillas a la montaña santa, tú no tienes que estar cargando ningún muñeco, tú no tienes que estar pagándole a alguien para que te lleve al cielo, aleluya, o para que sea el que esté representando. No, a través de la sangre de Cristo tú tienes acceso directo al Padre gracias a la misericordia y al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es por fe, es por gracia. No hay que hacer nada para ser salvo, solamente abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Y desde ese momento tu nombre completo es escrito en el libro de la vida. Y eso es por fe. Y Martín Lutero chocó con esa verdad en el libro de Romanos, y de ahí en adelante comienza lo que se conoce como la Reforma Protestante. Entonces, de ahí en adelante, ese grupo protestante se reunió para sacar del canon que tenía la iglesia tradicional, que tenía o tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero de entre los dos testamentos hay un grupo de libros que se le llaman deuterocanónicos o apócrifos, que ese grupo reformador dice, no, estos libros están aquí en esta Biblia, pero estos libros no son inspirados, porque estos libros inclusive contradicen doctrinas bíblicas. Por ejemplo, hay un libro de los deuterocanónicos donde se habla de la oración a los muertos, y a los muertos no se le ora. Eso se llama ocultismo, eso se llama espiritismo, eso se llama brujería. Y Dios abomina todo eso. Amén. Se ora a Dios, se ora al Padre en el nombre de Jesús.
Así que cristianos que están por ahí viendo muertos y hablando con los muertos, mire, Señor reprenda al diablo, eso es espiritismo. Usted como cristiano no tiene que estar viendo muertos, ni tiene que estar hablando con muertos, ni tiene que estar cantándolo a los muertos. Usted adora a Dios. Que sus seres amados y mis seres amados están en la presencia del Señor y están gozándose, están regocijándose, y algún día nos vamos a encontrar con todos ellos y vamos a estar disfrutando con todos ellos y los vamos a reconocer y ellos nos van a reconocer a nosotros, ¿sabe? No crea que en el cielo usted no va a saber quién es quién. Usted va a saber quién es quién en el cielo. ¿Sabe cuál es la única diferencia? Que allá en el cielo usted no va a tener esta emoción humana que usted siente ahora, ¿verdad? Yo en el cielo voy a ver a mi esposa y la voy a ver igual de hermosa y reluciente y tremenda. Es más, allá la voy a ver hasta mejor. Pero yo no voy a sentir eso que yo siento ahora. Ve que yo todavía la miro y me da el tuki tuki, y por la noche nos acostamos y yo le agarro la mano y le pongo así, tú sabes, porque esos son sentimientos de esta naturaleza humana. Allá nos vamos a ver y nos vamos a reconocer, pero esos sentimientos son de esta naturaleza humana. Esos sentimientos se quedan acá. Pero así allá nos vamos a reconocer. Yo reconoceré a mi esposa, reconoceré a mi mamá, a mis abuelos, a mis hijas, a mis nietos, a mis hermanos en la fe, a mi suegra y a toda esa gente. Nos veremos allá y nos saludaremos, Ángel Luis. Y allá cuando estemos en la presencia del Señor nos acordaremos y haremos chistes y qué chévere, y nos gozaremos y la pasaremos bien. Pero ese sentimiento de que tú eres mi hijo, tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, eso no va a estar. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque Cristo lo dijo. Usted busca la historia del rico y Lázaro. El rico alzó sus ojos allá en una llama de tormento y a la distancia, ¿a quién vio? A Lázaro. Y el rico le dijo a Abraham: Abraham, envía a Lázaro, envía a alguien que le hable a mis hermanos que están vivos. Así que el rico allá en el infierno, siendo atormentado, sabía quién era Lázaro, lo reconoció a la distancia, sabía quién era Abraham y reconocía y se acordaba de sus hermanos. Así que todo eso es parte de. Entonces, la Biblia, que como les dije, es un libro, es un compendio de libros, son 66 libros, 39 y 27. Para nosotros en la iglesia cristiana, ¿verdad? Reformada, protestante, son 66 libros. A través del tiempo, esos libros fueron filtrándose. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, los únicos escritos que habían, o la única Biblia que había cuando nace la iglesia en Hechos capítulo 2, era el Antiguo Testamento, la Torá, ¿verdad? Y los libros del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas, ¿verdad? Los libros poéticos. Pero ahí comenzaron a escribir. El apóstol Pablo empezó a escribir cartas, Pedro empezó a escribir cartas, Juan, los evangelistas empezaron a escribir sus evangelios. El último que escribe es el apóstol Juan, cuando sale de la isla de Patmos, que recibe la visión del Apocalipsis. Ese es el último que escribe y el último de los apóstoles que muere. Ahí comienza entonces la iglesia a enriquecerse de esa otra literatura, de las cartas de Pablo, de Pedro y todo eso. Cuando llega el año 200 después de Cristo, ya la iglesia había crecido. La iglesia era perseguida, pero la iglesia estaba creciendo, había crecido muchísimo. Y los emperadores romanos mandaban a matar a 100 cristianos y se convertían 1000. Y la iglesia seguía creciéndose. Entonces la iglesia contaba con los libros del Antiguo Testamento, con las cartas de Pablo, de Pedro, los evangelios y algunos otros libros que fueron redactados y escritos un siglo antes de Cristo, que era lo que nosotros conocemos como los deuterocanónicos. Pero para finales del año 200 después de Cristo, lo que se llaman los padres de la iglesia, Eusebio y todos esos padres de la iglesia, como así se les llama, ellos hicieron un grupo de reunión, lo que se le llama un concilio. Y ellos dijeron: bueno, los cristianos estamos muriendo y hay muchos libros, hay mucha literatura. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo
cuáles son los libros para nosotros formar la Biblia, porque tenemos que decidir. Aquí hay mucha literatura, hay que decidir. Entonces los apóstoles, ¿verdad? Los padres de la iglesia, esos padres de la iglesia a finales del año 200 después de Cristo, entonces se reunieron y tomaron todos esos escritos para depurar, sacar lo que no era inspirado y lo que ellos consideraron inspirado. Y ellos oraron y con la dirección del Espíritu Santo empezaron a identificar cuáles eran los criterios que ellos utilizaban para decir: este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Primero, apostolicidad. Si esa carta, ese escrito, tenía un autor identificado. Si la carta decía: yo el apóstol Pablo, yo Pedro, yo Juan. Si esa carta o ese escrito tenía la identificación de algún apóstol, pasaba el primer criterio. Ese era el primer criterio. Segundo criterio: que ese documento o esa carta no contradijera ninguna doctrina bíblica. Por ejemplo, ¿qué doctrina? Que Cristo vino en forma humana, pero seguía siendo Dios. ¿Me entiende? Porque en aquel momento había mucha escritura y mucha literatura que decía que Cristo nunca vino en forma humana, que Cristo seguía siendo Dios, simplemente se disfrazó como un humano, pero nunca fue humano. Y eso va en contra de la doctrina bíblica, porque Cristo es Dios, vino como Dios, es Dios, pero vino también como ser humano. Y sufrió lo que tú has sufrido, le dio sed como a ti te ha dado sed, le dolieron los pies como a ti te duelen los pies. En algún momento dado le dio dolor de barriga, ¿sabe? Se cansó, le dio sed. Bueno, porque cuando llegó al pozo de Jacob, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Mujer, dame de beber. ¿Y por qué le pidió de beber? Porque tenía sed. Era humano, tenía sed. A Cristo le daba hambre. A Cristo lo más seguro en algún momento dado le dieron cólicos de barriga. En algún momento dado tuvo que salir corriendo para la letrina. Los pies le olían mal. Era un hombre sin dejar de ser Dios. Ese es el misterio de la encarnación de Cristo. Y había mucha literatura que decía que no, que Cristo no vino como hombre, ¿verdad? Y todo eso los padres de la iglesia lo fueron sacando, ¿verdad? Y ahí reunieron esos libros. Ahora bien, le dije que uno de los criterios es que tenía que haber apostolicidad, que la carta o el libro tenía que decir quién la escribió. Entonces, a finales del año 200, cuando esos padres de la iglesia se reúnen y empiezan a compilar lo que es la Biblia, dejaron fuera unos libros que no tenían autoricidad. Entre ellos, Hebreos lo dejaron afuera. El libro de Hebreos que nosotros tenemos, ellos lo dejaron afuera. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos no expresa en ninguna parte quién lo escribe. Como no pasó ese primer criterio, lo dejaron fuera en ese momento. Y hubieron otros libros que también dejaron afuera, porque no aparecía el autor. Más adelante, esto fue en el año 200. Más adelante, ya cerca del año 380 y pico, ya la iglesia ya tenía el favor del Estado a través de Constantino. Cerca del año 300 y pico, la iglesia hace otro congreso, otro concilio, y entonces ahí acepta Hebreos y otros libros que habían rechazado. Y ahí se forma la Biblia como nosotros lo tenemos, con la diferencia que los reformadores más adelante quitaron los deuterocanónicos. Ve cómo fue el proceso de la Biblia, que no es que la Biblia llegó un día y cayó del cielo así como nosotros la tenemos, no. La Biblia ha pasado por todo un proceso de crítica textual, de análisis, de filtrar. La Biblia, para que usted la tenga así en papel, esa Biblia, antes de que usted la tenga en papel, primero pasa por una computadora. Y esa Biblia está escrita en una computadora. Y de esa computadora la mandan a una imprenta para que usted la reciba en papel. La recibe en papel. Y esa Biblia pasó por un proceso de traducción, porque la Biblia fue escrita, son manuscritos originales, fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Y aquí nadie habla hebreo.
Aquí nadie habla arameo, nadie habla griego. Aquí lo que se habla es inglés y español, ¿verdad? Así que cuando leemos la Biblia, o la tenemos que leer o en inglés o en español para poder entenderla. Pero para poder recibir esa Biblia en inglés o en español, tiene que pasar por un proceso de traducción. Y como les dije, la traducción es una interpretación. Porque hay palabras en todos los idiomas, hay palabras que no tienen traducción. Hay palabras que tienen traducción, pero no todas las palabras en ningún idioma, no todas tienen traducción. Por lo tanto, cuando se traduce de un idioma a otro, si hay alguna palabra que no tiene traducción, hay que buscar la palabra que más se parezca, ¿verdad? Que más se parezca, o que quiera decir lo mismo, aunque no tiene una traducción directa. Así que, ¿por qué le traigo todo esto? Primero, para que conozcamos de dónde sale la Biblia, y que al ver que a través de todo ese proceso, que van miles de años, la Biblia no pierde su esencia, la Biblia no pierde su poder, la Biblia no pierde su eficacia, y la Biblia sigue siendo palabra de Dios. Y no hay ningún otro libro en el mundo que siga produciendo el efecto poderoso en el ser humano como la Biblia. ¿Sabe cuál ha sido uno de los libros que ha sido traducido y vendido casi, no igual que la Biblia, sino casi igual que la Biblia? El Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha. Ha sido uno de la literatura universal que ha sido traducida a más idiomas y ha sido vendida casi al mismo nivel de la Biblia. Pero ningún libro sobrepasa la Biblia. La Biblia ha sido el libro que más ha sido tratado de ser destruido. Ha habido imperios, ha habido gobiernos, ha habido grupos que han tratado de destruir la Biblia a través del tiempo. Pero Dios siempre se ha encargado de preservar la palabra de Dios. Porque es su palabra, y la palabra de Dios trasciende, la palabra de Dios va más allá. Y le traigo todo esto porque es importante conocer el trasfondo bíblico y saber que cuando estudiamos la Biblia, al estudiante serio de la Biblia, es importante que use diferentes traducciones para poder obtener de esas distintas traducciones la esencia de lo que se quiso decir. Porque no todas las traducciones son perfectas. Por ejemplo, hay traducciones. La Reina Valera es una traducción que es la más que utiliza el pueblo evangélico, pero la Reina Valera es una traducción que se hizo un buen intento para tratar de reflejar la esencia, pero se queda corta en muchas palabras, se queda corta en muchos pensamientos. ¿Sí? Porque no fue utilizada con los manuscritos originales. Así que uno tiene que utilizar Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, para darle una idea. Le estoy dando solamente una idea para cuando el estudiante bíblico quiere entender la esencia de ese pensamiento, de lo que Dios quiere decirnos. Es importante utilizar diferentes versiones para comparar y nutrirnos de todo eso. Pero la Biblia, que contiene la palabra de Dios, Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros leemos la Biblia, no solamente como un libro de texto, no la leemos simplemente como si estuviéramos leyendo una novela o una historia de Pablo Coelho. Cuando leemos la Biblia, reconociendo que es palabra de Dios, y esa palabra entra a nuestra mente y la llevamos hasta nuestro corazón, esa palabra comienza a producir un efecto transformador en nuestro interior. Ese efecto que experimentó el rey, en el que leímos allá en Segunda de Crónicas, que cuando lee la palabra del Señor se produjo un efecto en él transformador. Rasgó sus vestidos y fue y le dijo a los levitas: vayan y consulten al profeta qué Dios quiere que hagamos, porque hemos pecado, hemos fallado, hemos transgredido la voluntad de Dios. Porque es la palabra del Señor la que produce un efecto. De hecho, es la Biblia, la palabra del Señor, la que produce fe en el ser humano. Y sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y mire qué cosa tan tremenda. Sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que produce fe es leer la Biblia o escuchar la Biblia.
O sea que aquí no hay otra alternativa para acercarnos a Dios. No importa la experiencia esotérica que usted tenga, no importa que usted haya tenido un sueño y en ese sueño usted vio un ángel que descendió del cielo y el ángel se le reveló y el ángel era hermoso y el ángel era fuerte, el ángel era lo más terrible que usted vio y que el ángel le dijo tal cosa. Por más hermoso y poderoso que sea el ángel, si lo que el ángel le dijo va en contra de lo que Dios estableció en su palabra, dice la Biblia que sea llamado anatema, maldito. Porque la experiencia cristiana no se trata de sueños. La experiencia cristiana no se trata, valga la redundancia, de experiencias místicas o experiencias esotéricas o de experiencias fenomenológicas. La experiencia cristiana se trata de que mi vida está fundamentada en la palabra de Dios, reconociendo que la Biblia es palabra de Dios. Y todo lo que yo escuche, todo lo que yo vea, debe pasar el filtro de la palabra de Dios. Y no es que nosotros adoramos la Biblia, como hay gente que dice, ay, pero es que los cristianos adoran más la Biblia que a Dios. No, nosotros no adoramos la Biblia. Nosotros reconocemos que la Biblia es palabra de Dios, pero no adoramos la Biblia. Adoramos al Dios de la Biblia, pero no la Biblia. Usted no me venga a poner la Biblia en el dash del carro, pensando que porque la Biblia está en el dash del carro usted nunca va a tener un accidente. Póngase a correr con las gomas peladas en un día lluvioso. Por más Biblias que tenga dentro del dash, el carro va a dar más vueltas que un trompo. Y si usted no se mata, el carro va a ser pérdida total, aunque la Biblia está encima del dash, porque la Biblia no es ningún amuleto. La Biblia en sí es un libro que está hecho de papel y de cartón. ¿Qué es la Biblia? El contenido. Y cuando ese contenido tú lo lees y reconoces que eso es palabra de Dios, ahí surte el efecto. Pero no es un amuleto, no es para tú tenerlo en la mesita de noche para que nunca tengas pesadilla y nunca te enfermes. No es un amuleto. La Biblia es un libro común y corriente. Ahora, cuando tú lo lees con la seriedad, con el respeto y reconoce que eso es palabra de Dios, ahí es que surte efecto. Porque mire, los más grandes ateos del mundo han leído la Biblia. Los más grandes ateos del mundo han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y siguen siendo ateos. ¿Sabe por qué? Porque la leen como un libro más. La leen como simplemente una literatura que está ahí. Nunca la han leído reconociendo que lo que están leyendo es palabra de Dios. Y la han leído. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la Biblia, mientras tú no le das esa autoridad y mientras tú no reconoces que es palabra de Dios, es un libro más. Por lo tanto, nosotros no adoramos la Biblia. Y si la Biblia que tú tienes se le dio moho, porque a los libros le da moho, le dio moho, se rompió algo, pues hay que botarla y comprar otra. No es que, ay Dios mío, esta Biblia yo no me atrevo a botarla, porque esto es palabra de Dios. No. La palabra de Dios es el contenido que está ahí. Si se te rompió, bótala y compra otra. ¿Me entiende? Porque nosotros no podemos darnos a adorar las cosas. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Las cosas se respetan, pero no se adoran. Como yo le digo, el altar se respeta, pero el altar no se adora, porque esto es solamente un símbolo. El templo se respeta, pero no se adora el templo, porque el templo donde habita el Espíritu Santo es usted. El templo, cuando venga Cristo, el templo se queda, esto se queda, el equipo se queda, los instrumentos se quedan, las pantallas se quedan, la bocina se queda, los aires se quedan, todo eso se queda. ¿Quién se va? La iglesia, usted. Así que respetamos las cosas, pero no las adoramos. Respetamos el templo, pero no lo adoramos. Respetamos el altar, pero no lo adoramos. Respetamos el libro de la Biblia, pero no lo adoramos. Nosotros le damos valor al contenido, lo vivimos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para que esa palabra cobre vida a través de nosotros, que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros actuemos, cuando nosotros tomemos decisiones, que esa palabra se refleje en nuestras decisiones, que esa palabra que hemos leído se refleje en nuestro vocabulario, que esa palabra que hemos leído se refleje en nuestros pensamientos. Esa es la palabra de Dios.
que ha tratado de ser tergiversada a través de la historia, ha tratado de ser destruida, pero la palabra de Dios siempre va a surtir efecto. La palabra de Dios siempre va a tener su poder, por eso mismo, por su naturaleza, porque es palabra de Dios. Y diga lo que Dios diga, va a tener efecto. Así Dios a través de su palabra coja y te estrugue la llaga y te duela y te moleste, pero de esa misma forma va a sanar, y Dios va a pasar un bálsamo a través del Espíritu Santo y va a crear algo poderoso a través de tu vida, porque Dios estrujó la llaga. Porque es palabra de Dios. Cuando lo vamos a la Biblia, cuando fueron a arrestar a Jesús, que fueron aquellos hombres, aquellos guardias del templo, junto con Judas Iscariote, y preguntaron, Judas sabía quién era, pero la señal, ¿verdad?, que Judas había dado era que había que darle el besito en el cachete. Y entonces aquellos guardias, ¿verdad?, para mantener el disimulo y el show, dijeron, bueno, aquí llegamos, ¿quién es Jesús de Nazaret? Ellos ahí sacando el pecho de paloma. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y allá fueron los, imagínense, eran guardias del templo. Esa gente iban con espada, esa gente iban con lanza, y usted sabe, iban con los chacos de Bruce Lee, iban con todas esas cuestiones. ¿Quién es Jesús aquí? Búsquelo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, aquellos soldados cayeron para atrás. Y dijeron, se miraron, maderas, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién nos tumbó? Y se pararon. Espérate, muchachos, compónganse. ¿Quién es Jesús? Jesús volvió a decir, yo soy. Y volvieron y cayeron para atrás. ¿Sabe por qué? Porque ese yo soy de Jesús era el eco de la palabra que Dios le dio a Moisés, que cuando Moisés le dijo, cuando yo vaya al faraón y le pregunto al faraón, ¿quién te envía? Dios le dijo, tú le vas a decir al faraón, yo soy te envía, yo soy me envió. Y cuando Jesús dijo yo soy, estaba retumbando el eco de ese yo soy del Padre. Y ante la palabra de Dios, de ese nombre, yo soy, mire, no hay quien se resista. Por más que vaya al gimnasio, por más musculatura que tenga, por más buenas piernas que tenga, al yo soy de Jesús, la humanidad se rinde y cae para atrás. Con un simple yo soy, porque es palabra de Dios. No importa lo que Dios te diga, si viene de parte de Dios, eso te va a transformar, eso te va a cambiar, eso va a ser una obra poderosa en tu vida y en tu familia, porque es palabra de Dios. Y cuando nosotros le damos esa autoridad a la Biblia y la leemos reconociendo que es palabra de Dios, eso surte un efecto transformador, un efecto poderoso en nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y estoy terminando. Ya algunos me están mirando mal porque ya le hace falta las donas de la panadería y el hamburger. Mire, mire, cuando nosotros reconocemos en nuestra vida que es Dios a través de su palabra, que es Dios, que nos está hablando a través de cada verso, cada capítulo, cada libro, eso va a ser algo transformador en nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. No nos gusta leer la Biblia. No nos gusta leer. Entonces es un problema. Porque si para yo conocer la voluntad de Dios, no puedo dejarme llevar por los sueños. Aunque hay sueños que vienen de Dios. Hay sueños que vienen de Dios. Es que el problema, como decía ayer el predicador Madera, es que nosotros los evangélicos tendemos a espiritualizarlo todo. Los evangélicos tendemos a espiritualizarlo todo. Y eso está mal, no podemos estar espiritualizándolo todo. Entonces cada vez que tenemos un sueño, ay, Dios me habló a través del sueño. Y mire, soñé con aquel, soñé con fulano, soñé con fulana y qué sé yo qué. Dios habla a través de sueños, pero no todos los sueños que tú tienes, por más impactante que sea el sueño, no significa que Dios te habló a través de ese sueño.
Entonces, como no nos gusta leer, estamos más pendientes, ¿sabe a qué? A las experiencias. Experiencias que tienen que ver con nuestros sentidos. Ay, que el profeta me dio una palabra. Ay, que el apóstol me dijo tal cosa. Ay, que allá va el predicador que llora, llora vidrio. Y cada vez que cae un vidrio de eso al piso, mira, se manifiesta el poder de Dios. Ay, que tengo que ir a aquella iglesia porque en aquel templo las paredes chorrean aceite. Ay, que tengo que escuchar tal predicador porque tiene una Biblia, que la Biblia chorrea aceite. Entonces estamos buscando las cosas, mire, extraordinarias, y estamos buscando las cosas sensacionalistas. Pero no leemos la Biblia, no leemos la palabra de Dios. ¿Sabe que las mayores sectas de error del mundo han surgido precisamente por experiencias sensacionalistas? Los mitan Aarón, ¿de dónde salieron? De un sueño de una mujer que en un momento dado fue una sierva del Señor, pero tuvo un sueño donde en ese sueño ella vio que una estrella cayó del cielo y que esa estrella chocó en su frente y escuchó una voz del cielo que le dijo: de ahora en adelante tú vas a ser la encarnación del Espíritu Santo. Y de ahí sale mitan Aarón y salen los mitas. De un sueño. De un sueño. ¿De dónde salen los mormones? De un sueño, de una visión de un hombre llamado John Smith, que por allá vio un ángel, que el ángel se llama Moroni. Pero mire, ¿usted cree que un ángel va a permitir que le pongan por nombre Moroni? Yo creo que nuestro Padre tiene un mejor gusto que ese. Le pone Gabriel, Miguel. Pero Moroni, pues el ángel Moroni se le aparece. Mire qué cosa. Y el ángel Moroni le dijo: tú tienes que escarbar tal sitio y allá vas a encontrar unas tablas de oro, y esas tablas de oro ahí. Y ahí tienen los mormones. Ahí tienen los mormones, ¿ves? Cada secta de error, cada religión, ¿verdad?, falsa, su origen es una experiencia de esta sensacionalista, pero no proceden de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara. Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven en pos de mí. Aquel que esté cargado, cansado, fatigado, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Cristo a aquella mujer samaritana no le dijo: mujer, para que seas salva tienes que caminar de rodillas hasta el pueblo y hallar hacer un ritual, pararte de cabeza, y tienes que hacer tal cosa y entonces yo te voy a perdonar. No, mujer, sencillamente pídeme que yo te dé agua. Que yo tengo un agua que tú no conoces. Si tú me das de esta agua, mujer, del pozo, y tú bebes, tú vas a volver a tener sed 30 minutos después. Pero yo tengo un agua, mujer, que si yo te la doy, jamás vas a volver a tener sed. Mujer, si tú tomas del agua que yo te estoy ofreciendo, jamás te vas a volver a sentir vacía. Jamás vas a volver a tratar de buscar la felicidad en la relación con un hombre, porque los hombres fallan, las mujeres fallan, el ser humano falla, pero yo no fallo. Jamás te vas a volver a sentir vacía, jamás te vas a volver a sentir hueca, te vas a sentir plena, llena, feliz, porque estás tomando del agua que yo te estoy ofreciendo. Sencillo. Acepta, reconoce, dile: Señor, te necesito, dame del agua de vida que la necesito. Es sencillo, pero es importante, amados, que nosotros leamos la Biblia. Hoy en día el Señor nos ha dado el privilegio de, ¿verdad?, de esta época moderna. Tenemos la gran bendición que tenemos, mire, estos aparatitos que tienen su lado bueno y su lado malo. Su lado malo es que esto, si tú no lo controlas, esto te esclaviza, ¿sabes? Esto te esclaviza. Si tú no tienes cuidado con esto, esto te esclaviza. ¿Cómo te esclaviza? Te haces esclavo de las redes sociales, estás todo el tiempo pendiente.
Ay, mira, me voy a comer un hamburguito, déjame tirarle fotos, que lo voy a subir a TikTok y voy a grabarme un video comiéndome el hamburger. Déjame subir la foto de este desayuno para subirlo allá al Face, o déjame tomarme una foto para que vean qué linda me quedó esta ropa. Y entonces estamos todo el tiempo, ¿verdad? Buscando y chequeando. Entonces, eso nos esclaviza porque eso te está quitando tiempo. Eso te roba tiempo de vida. Entonces, si no tenemos cuenta, cada vez que alguien nos llama, estamos todo el tiempo. Y mira, si venimos a ver, si tú no tienes cuidado de eso, estás todo el día con el celular aquí en la oreja. Todo el día con el celular en la oreja. Tienes que controlar esto, si no, esto te controla a ti. Pero bueno, tú tienes algunas cosas buenas. No todo es malo, tiene sus cosas buenas. La primera es que tú tienes unas aplicaciones fabulosas. Dentro de esas aplicaciones está la Biblia. Y tú le das al botoncito, de acuerdo a la aplicación, y mira, y te lee la Biblia. Y tú estás cocinando, estás fregando, estás guiando, estás haciendo cualquier cosa y estás escuchando la Biblia. Y tiene el mismo efecto que tú leerla, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que ya sea que tú la leas o que tú la escuchas, si la estás dándole el sentido de que es palabra de Dios, también produce el mismo efecto, porque le estás dando el respeto y el valor a esa palabra de Dios. Así que mira, hoy no hay excusa, no te gusta leer, la puedes escuchar. La puedes escuchar. Inclusive hoy en día hay unos aparatitos que las personas que son sordas se ponen unos aparatitos aquí en el pecho o por aquí en el cuello, y la persona puede escuchar por la vibración, aunque la persona sea sorda. Una cosa extraordinaria. Inclusive hay sordos que pueden escuchar música, porque son unos aparatos que a través de la vibración del cuerpo, la persona, a través de la vibración, esa vibración llega a los canales auditivos bien adentro y la persona puede distinguir sonidos y audio. Una cosa extraordinaria. O sea que, ¿qué le quiero decir, amado? No hay excusa hoy en día para nadie. Y si está ciego, la Biblia está escrita en braille, que es el lenguaje que leen los ciegos, que son los puntitos que ellos con las manos van tocando y van leyendo. O sea que sea ciego, sea sordo, puede leer la palabra de Dios. ¿Hay excusa para alguien? No hay excusa para nadie. Pero la Biblia, amado, es importante que la conozcamos, que la leamos, sobre todo que la atesoremos y finalmente que la vivamos. No tiene ningún sentido que tú te memorices la Biblia de Génesis y Apocalipsis y que cuando tu enemigo tenga hambre y te pida de comer, tú le digas que ¿qué? Ahora es que yo me voy a desquitar contigo. Ahora es que yo me voy a desquitar. Ahora es que tú me vas a pagar la que me hiciste. Cuando la Biblia dice, cuando tu enemigo tenga hambre, dale con el palo por la cabeza. Cuando tu enemigo tenga hambre, dale de comer. Señores, que eso es bien difícil con lo que esa persona me hizo. Eso es bien duro. Es palabra del jefe. Es palabra de Dios. Y si tú no puedes, déjame decirte, te tengo buenas noticias. Si tú no puedes, tengo buenas noticias para ti. No es con tus fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios. Señor, eso es bien difícil. Sencillo. Deja que el Espíritu Santo tome control. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo guíe tus palabras. Deja que el Espíritu Santo guíe tus acciones. Y mira qué sencillo. La fuerza no es tuya. La fuerza es del Señor. Pero tenemos que nosotros conocer la palabra. Tenemos que conocer la Escritura para permitir que sea una realidad en nuestra vida. Así que, amados, en este mes de la Biblia, aprovechemos, vamos a leer, vamos a empaparnos de la palabra de Dios. Ese debate que tuvimos el viernes, yo sé que muchos hermanos no contestaron, ¿verdad? Por no levantar la mano, ¿verdad? Y por ese miedito a no fallar, a no decir lo que no era. Y yo sé que esa es la mayoría, pero la minoría no levantó la mano porque no sabía. No sabía
¿A quién fue que se le apareció la salsa ardiendo y que no se apagaba? Que eso lo sabe un niño de escuela bíblica. ¿Ve? O sea, mire ese debate como una pruebita a nuestra conciencia. Si habían cosas elementales que yo no conozco, pues eso me está dando una idea de que yo tengo que meterme más en la Biblia. Tengo que meterme, tengo que leer, tengo que aprender cosas básicas. Tengo que escudriñar la Escritura. Porque Jesús dijo: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres ir para el cielo? Lees la Biblia. ¿Quieres evitar el infierno? Lees la Biblia. ¿Quieres tener una vida plena, llena de gozo, felicidad? Lee la Biblia. ¿Quieres evitarte malos entendidos y quieres evitarte ser esclavo de tus pasiones, de tus concupiscencias y ser esclavo de muchas cosas? Lee la Biblia. ¿Quieres tener una vida larga? Lee la Biblia. ¿Quieres que tu familia esté bien y que todos tengan una vida plena? Lee la Biblia. Así que, iglesia, aprovechemos este mes para meternos con el Señor y leer la palabra de Dios. Póngase de pie en esta hora.